Hola, soy Germán y te he puesto esta alfombra. ¡Hola, pajarito! A que después del martes viene el miércoles. La vida es hermosa, pasan cosas maravillosas, preciosas, pero a veces pasan cosas horribles, cosas terroríficas, cosas que desearías nunca haber hecho. Y de eso vamos a hablar hoy, de las cosas que nunca debes hacer. ¿Como estornudar con diarrea? No. Bueno, sí. Número 1. Si vas a comer afuera, un restaurante o qué sé yo, nunca devuelvas la comida. No importa si está salada, no importa si sabe mal, no importa si tiene una mosca gigante con gusanos encima, nunca la devuelvas. Disculpa. Sí, señor. Disculpa, pero esta comida sabe súper mal. ¿Podrías llevártela y traerme algo que sepa bien? Oh, ok, señor, sí, no hay ningún problema. A simple vista parece un buen plan. La comida no sabe bien, pides otro plato. Pero al cocinero obviamente no le va a gustar eso. Y tú no sabes lo que él puede hacer con tu comida. Así que no te gusta mi sopa, ¿eh? Ups. Eso. Aquí está, señor. Ok, muchas gracias. Que lo disfrute. Otra cosa que nunca debes hacer, en especial si eres hombre, es comer alguna fruta en público. Y no solo cualquier fruta. No. Hablo de comerse una banana. El único fruto del amor. Porque no importa de qué forma te la comas. Aunque te la comas de la forma más masculina Chuck Norris posible, siempre va a haber alguien que te va a gritar: ¡Gay! 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 Otra cosa que nunca debes hacer es usar baños públicos, principalmente si eres mujer. Los hombres sí podemos ir a un baño público y no tocar absolutamente nada. Incluso podemos jugar a ver quién llega más lejos. Vale. Pero las mujeres no. Las mujeres obligadamente se tienen que sentar. ¡Ya me hago! ¡Ay, señor Jesús! Todo bien, ningún problema. Lo único malo es que te acabas de sentar en el mismo lugar donde se sentaron miles de personas ese mismo día. Desnudas. ¡Ay, doctor! ¿Qué dicen mis exámenes? María, esto no luce bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Tienes cáncer de culo. Este va dedicado a las parejas. A esas parejas enamoradas. ¡Felices! Un pequeño consejo. No importa cuánta confianza se tenga. No importa cuánto se amen. ¡Nunca compartan la contraseña de Facebook! Oye, amor. ¿Sí? Fíjate que estaba revisando tu Facebook. Quiero hacerte una pequeña pregunta. Sí, amor, dime. ¿Quién es esta tal Fernanda? Que te escribió hace 8 años. Otra cosa que nunca, pero es que nunca en la vida tienen que hacer, es responder a esta pregunta. Oye, adivina mi edad. Las mujeres son muy sensibles con la edad. Y digas lo que digas, siempre vas a cometer un error. Digamos que esta chica tiene 20 años. Y tú dices: a ver, ¿cuántos años tengo? Yo diría que unos 26. ¿Qué? Solo tengo 20, ¿acaso me veo tan vieja? Me veo como una anciana. Ahora digamos que en vez de ponerle años, le quitas años. Eso debería ser bueno, ¿cierto? No. A ver, ¿qué edad tengo? Yo diría que unos 18. ¿Cuánto? ¿Acaso me veo como una niña? No. Es porque no tengo boobies, ¿cierto? No. ¡Soy una tabla! Digas lo que digas, siempre va a ser un error. Ustedes me conocen, yo soy un amante de los animales. Oh, sí, bésame. En mi vida creo que he tenido unos 50 perros, unos 40 gatos, ratones, gallinas, hurones, dinosaurios, etc. Y la mayoría de perros y gatos son rescatados de la calle. Así que tengo cierta experiencia con perros de la calle. Y solo debo decir que ¡nunca confíes en un perro de la calle! No te equivoques, la mayoría son tiernos, lindos, amigables, pero una que otra vez te vas a encontrar con uno que no sea tan amigable. ¡Oh, qué lindo perrito! Hola, perrito, ¿cómo estás? ¡Ay, pero qué perrito más lindo! Oye, mira el perrito lindo que me encontré, está aquí. ¡Pregunto! ¿Cuál ha sido el error más grande que has cometido? O al menos el que recuerdes. Deja tu respuesta aquí en los comentarios. En fin. Y este fue el video de la semana. Si te gustó, por favor, haz clic en el botón me gusta de acá abajo. Si es primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte, es gratis. Y hey, en mi canal de juegos hice una pequeña recopilación. Ya saben, así como con los mejores momentos. Mejores. Si quieren verlo, hagan clic aquí a ver si les gusta y les entretiene y me apoyan con un me gusta. Y clic, 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 y se fue. No olvides seguirme en mi hermoso y sensual Facebook, facebook.com/hola soy Germán. Y en mi coqueto y un poco transexual Twitter, twitter.com/Germán Garmendia. Y como ya les dije recién, tengo un canal de juegos. Pueden verlo aquí en youtube.com/juega Germán, donde cuando no estoy sufriendo ataques cardíacos, ¿ah, por acá? ¿Ahí por acá? Estoy matando a Santa Claus. Ah, puedo volar. Mentira. Oh. Todo eso y mucho más en youtube.com/juega Germán. Y eso, díganme acá en los comentarios de qué les gustaría que hablara la próxima semana. Y les mando un abrazo psicológico del porte de Mimi. Los quiero mucho. Chao, chao. Cuando regas el pasto, caracú. Cuando comes un helado, caracú. Cuando haces otras cosas. ¿Sabes? Algo que no entiendo de los famosos son las fotos infiltradas. Esas típicas fotos de se filtra internet, foto desnuda de Megan Fox. Mi pregunta. Si no quiere chopita, no quiere chopita. Si no quiere chopita, no quiere chopita.
Esa parte la eliminamos.